Bueno, mi voz no es así, estoy un poco afónica. Quiero pedirles disculpas por eso, igual se me nota un poco rara, ¿verdad? A mi izquierda el señor Luis Pázara es un reconocido jurista peruano. Sus áreas de trabajo son la sociología del derecho y el análisis político. Es doctor en Derecho por la Universidad Católica de Lima, Perú. Estudió Sociología del Derecho en la Universidad de Wisconsin. Su currículum también tiene una amplia trayectoria. En el año 94 colaboró con la Misión de Naciones Unidas para El Salvador dentro de su programa de fortalecimiento de instituciones dedicado al órgano judicial de ese país. Entre el 2002 y el 2004 fue profesor investigador visitante en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en México. Desde el año 2009 se desempeña como investigador en el Instituto Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y es profesor de posgrado en la misma universidad. Bien, estamos aquí porque, como decía al principio, el día 10 de abril hubo elecciones generales en Perú y la ley electoral peruana indica que para que un candidato pueda ser proclamado presidente hace falta la mitad más uno de los votos. El señor Ollanta Humala y la señora Keiko Fujimori obtuvieron respectivamente 31,7% y 23,55% de los votos. Por lo tanto, ambos lideraron las elecciones y pasaron a esta segunda vuelta que nos convoca a los peruanos este domingo, 5 de junio. Por cierto, aquí también votamos. Es el segundo país donde más peruanos votamos después de Estados Unidos, es España. Yo simplemente quiero apuntar algo. He leído análisis, como todos ustedes, de todo tipo en torno a las elecciones peruanas. La palabra encrucijada creo que define perfectamente lo que ha sucedido, no para todos, claro, pero sí para muchos peruanos, entre los cuales me incluyo. Quiero citar, si me permiten, antes de dar paso a los otros ponentes de la mesa, citar unas palabras de un intelectual peruano muy reconocido. A lo mejor no es muy famoso, pero sí es muy reconocido en Perú, y en Perú sí que se le tiene muchísimo respeto, que es Carlos Basombrío. Y él ha dicho algo que me parece fundamental. Él ha dicho: si de verdad te importan los derechos humanos, denuncias Barrios Altos y denuncias Madre Mía. Son palabras, son nombres que a los peruanos nos ponen los pelos de punta, porque nos recuerdan a dos matanzas, o a dos, en todo caso, dos denuncias de casos de violaciones de derechos humanos con matanzas y torturas incluidas. Barrios Altos es uno de los casos por los cuales, una matanza por las cuales Alberto Fujimori desde hace 2 años cumple 25 años de condena en una cárcel en Perú, porque fue una matanza a sangre fría liderada por el Grupo Colina, que, como ustedes saben, lideró Vladimiro Montesinos, en la cual entraron a una casa en un barrio llamado Barrios Altos en Lima y mataron a sangre fría a hombres, mujeres y niños, porque supuestamente había terroristas allí. Y Madre Mía es un caso, es una zona de Perú, una zona apartada de la selva peruana, en la cual el comandante Ollanta Humala era jefe de un destacamento del ejército, donde en el año 92 se denunciaron violaciones de derechos humanos, incluidas torturas y asesinatos. Hubo testigos en juicio, hubo testigos que señalaron al comandante Ollanta Humala como el comandante Carlos, que supuestamente lideraba estas violaciones de derechos humanos. Luego se retractaron. Ahí la Fiscalía peruana ahora mismo investiga una denuncia de supuesta compra de testigos para que se retractaran. En fin, no me explayo más, doy la palabra al profesor David Scott Palmer. El tono introductorio, trataremos de ofrecer unas observaciones que sean las más balanceadas posibles, las más objetivas y las más académicas posibles, basado en la experiencia que tanto yo como mi colega y amigo Luis Pázara ha tenido durante muchos años tratando de entender la complejidad política que es el Perú. Y quisiera hacer unas 4 observaciones, 4 puntos que me parecen más importantes para introducir a nuestro conversatorio. El primer punto es que estamos viendo la campaña más reñida en la historia moderna política del Perú. Tenemos que volvernos a las elecciones de mayo-junio de 1962 para encontrar una elección tan reñida.
o sea, en este caso entre 3 candidatos que salieron casi empatados, y ahora tenemos sin segunda vuelta, y el resultado en ese caso, la segunda vuelta fue un golpe militar. En este caso tenemos ya felizmente establecido procesos democráticos bastante rutinizados después del gobierno de transición de 2000-2001 y ahí se toma como un supuesto que la elección va a ser limpia, que va a ser libre y justa y que el resultado va a ser respetado. Sin embargo, tenemos que apreciar que las encuestas que han indicado primero una ventaja después de la primera vuelta, una ventaja a favor del candidato Ollanta Humala, se ha ido paulatinamente a favor de la candidata Keiko Fujimori, y ahora se ha vuelto a casi llegar a un empate técnico en este momento. Así que en función de la dinámica actual no hay sabio que puede proyectar quién es el posible o la posible ganadora o ganador. Y fijando en la información que tenemos de las encuestas y todo, y de las probabilidades dentro de los distintos grupos en el país, la Keiko tiene una ventaja bastante amplia en Lima. Ollanta tiene una ventaja bastante amplia en la sierra y en la sierra sur, y en la selva y en el norte está más o menos reñida, bastante cerca, con una pequeña ventaja hacia Keiko en la selva y casi empatado ahora en la sierra. Proyectando este balance regional, se puede hacer distintos cálculos y llegar a un empate técnico en la votación misma. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos más importantes? Es posible que el voto del indeciso, se ha bajado a solo 6% a 7% del universo de votantes, los que pueden decidir a favor de uno u otro candidato pueden hacer el balance del voto final. Y segundo, algo que no se ha contemplado, aunque lo mencionamos en la sesión antes de la primera vuelta, es el hecho de que el voto del peruano en el exterior puede ser decisivo en este caso, en la segunda vuelta. Así que, aunque una proyección es muy difícil hacer, y la mayoría de los analistas no están dispuestos a hacerlo, el votante peruano, preguntado por los encuestadores quién creen que va a ganar, en la última en sondeo se encontró que como 55% creen que Keiko va a ganar y como 45% creen que Ollanta va a ganar. Así que, pero el día de la verdad es el día del voto, el día domingo. Y es posible justamente por el hecho de que es tan reñida la campaña y tan cerca el apoyo que tienen los dos candidatos en este momento, es muy posible que se va a demorar en poder denominar un victor o una persona que gane estas elecciones por el voto en el campo, por el voto extranjero. Es posible que hay que esperar un tiempito para poder saber el ganador. El segundo punto
que quisiera notar son las limitaciones en los dos candidatos. Los dos llevan bagaje, los dos tienen elementos que han causado una percepción de no voy a votar por esta persona nunca. Y hay hasta ahora más de 40% de los que apoyan a Humala que dicen bajo ninguna circunstancia voy a votar por Keiko, y hay 40% de la población, no dije mal, es 40% de la población total que dicen bajo ninguna circunstancia voy a votar por Humala. 40% ni por Humala, 40% ni por Keiko, así que sus bases son sólidas y van a votar por ellos, y no se puede, va a ser muy difícil que uno u otro candidato logre captar votos del otro grupo. Los votos que se pueden captar son votos del poco porcentaje, o los que ahora van a votar en blanco o van a viciar su voto, que son más o menos 10% de la población peruana en la última encuesta, o 6% de los que todavía no han decidido qué va a hacer. Entonces las limitaciones en los dos candidatos se perciben por el caso de Keiko, por el hecho de que es hija de su padre, y por lo que se percibe de lo que pasó durante el gobierno de su padre, lo que pasó en su gobierno, el hecho de que su padre ya está en la cárcel. Las limitaciones de Ollanta Humala tienen que ver con su carrera militar, tienen que ver con los abusos, supuestos abusos de los derechos humanos durante partes de su trayectoria, tienen que ver con su apoyo inicial al levantamiento de su hermano en Andahuaylas, y entonces hay dudas por las dos partes. Y hay apoyo por las dos partes. Los que han dicho que nosotros podemos, como en 2006, cuando no estábamos seguros para quién votar, es casi un salto al abismo, votando por uno o el otro. Otra vez, no se puede estar seguro de lo que va a pasar con los candidatos una vez que uno o otra gane y llega a la presidencia el 28 de julio. Los planes de gobierno son muy bonitos. Se han cambiado en el caso de Humala 2 o 3 veces para ajustarlo a la campaña. Es el mismo plan en el caso de Keiko Fujimori, que presentan en términos económicos un cambio económico en el caso de Humala, pero dentro del marco del crecimiento económico y el status quo, la mantención del modelo en el caso de Keiko Fujimori. La campaña realmente, y las dificultades realmente, y es el tercer punto, tienen que ver menos con la economía, como lo habríamos esperado, y más con las percepciones de sus limitaciones como demócratas, limitaciones como personas que van a apoyar y mantener y seguir la profundización de la democracia en el Perú durante sus gestiones. Y el último punto tiene que ver con el Congreso. En la votación estamos olvidando que el Congreso ya fue elegido. Y el Congreso presenta un problema para los dos candidatos, porque ningún partido o agrupación política, porque realmente es un problema en el Perú, los partidos básicamente se han fragmentado y son grupos políticos. No es accidente que la campaña, el partido llamado Partido de Keiko, tiene como su símbolo una K
y el partido de Humala tiene como su símbolo una O, porque refleja las personalidades y no sus propuestas, no su institucionalidad. Y entonces en este contexto el reto va a ser cómo se puede conseguir una mayoría. Bajo la ley del transfugismo no va a ser difícil como en otros años, porque no hay buen sentido de partidos y van a poder montar la persona que gane va a poder montar una mayoría a través de la capacidad que tenga para dar beneficios tremendos a algunos de los congresistas. Pero si fijamos en la distribución, fijamos que Humala tiene con su partido más los votos de Toledo, saca una mayoría. Y Toledo ya se ha dado su apoyo a la campaña. Para Keiko, a pesar de conseguir todos los votos de todos los otros partidos que no son los de Ollanta y que no son los de Toledo, todavía no puede ganar una mayoría. Así que va a ser un problema para la ganadora, si es que ella gane, y va a ser difícil también para el ganador, si es que gana Ollanta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Como el profesor Scott Palmer ha aludido a los peruanos en el exterior, en una elección tan reñida como es la de Perú en estos momentos, quiero apuntar que representamos el 3,78% del electorado, con lo cual podría llegar en algún momento a ser decisiva esta participación desde el exterior. El señor Luis Pázara, gracias. En vista de la cantidad de información que David Scott Palmer ha dado sobre encuestas y porcentajes, no voy a insistir mucho por ese lado. Lo primero que yo quisiera preguntarme junto con ustedes es cómo hemos llegado aquí, ¿no? Es decir, cómo estamos ante una segunda vuelta en la cual tenemos dos candidatos que aparentemente han dividido al país en dos mitades prácticamente iguales. Y lo primero que habría que decir, tratando de explicar esto, es que estos dos candidatos, cuyas limitaciones ha bosquejado David y quizá podríamos todavía abundar en ellas, estos dos candidatos han formado parte de una oferta política de candidatos que en el Perú en general es muy pobre, ¿no? Muchos de ustedes son peruanos y lo saben igual que yo, saben que las instituciones políticas en el Perú tienen un nivel de aceptación o de satisfacción popular bajísimo, que el Congreso, por ejemplo, no solamente tiene un nivel de desaprobación muy alta, sino que está conformado por una serie de personajes que son famosos por los escándalos, por las irregularidades, por el transfugismo, al cual se refirió también David. Entonces estamos en un país en el cual yo creo que los 5 candidatos que fueron a la primera vuelta, ninguno de ellos ofrecía realmente una candidatura con cierta estatura, con cierta solidez, con cierta profundidad, ¿no? Esto en parte proviene de un país sin partidos. En América Latina el Perú fue el primer país que abandonó, por así decirlo, el sistema de partidos, si es que lo tuvo alguna vez, que no, yo creo que no lo tuvo muy en serio, pero en fin, lo que había lo abandonó, y el último partido que existía, Alan García se ha encargado de destruirlo en los últimos años, ¿no? Entonces, este es el clima en el cual desde el año 89, diría yo, con la elección de Ricardo Belmont a la alcaldía de Lima, cualquiera puede ser candidato a cualquier puesto. Y yo creo que esto, que suena quizá un poco brusco, pero es el primer elemento que hay que tener en cuenta para saber cómo estamos, dónde estamos. El segundo elemento, al cual ya se refirió también Scott Palmer y que me parece muy importante, es el nivel de enfrentamiento al que ha llevado esta elección. Esta noche hemos tenido una pequeña muestra
no prevista y no pedida, pero de ese nivel de intolerancia, de violencia, por lo menos verbal, y en algunos momentos aproximándose a la física, que ha generado esta campaña. Es curioso, si uno mira una encuesta, por ejemplo, del año pasado, solamente hecha por Ipsos Apoyo, la mitad de los encuestados declaraba que no tenía ninguno o tenía muy poco interés en las elecciones que son las que están transcurriendo ahora. Entonces uno dice, ¿cómo se ha pasado de ese desinterés más o menos general a esta crispación, a este nivel de enfrentamiento que tenemos? Yo creo que efectivamente la campaña del 62 fue una campaña muy conflictiva y muy complicada, pero creo que las muestras que tenemos en esta campaña superan todos los antecedentes, ¿no? Creo que mi referente más bien sería que desde las décadas que se vivió entre el 30 y el 56 probablemente, de enfrentamiento entre aprismo y antiaprismo, el Perú no había vivido una cosa como la que está viviendo ahora. Voy a volver a este tema en la segunda intervención que tengo entendido que tendremos. ¿Por qué este enfrentamiento? Aquí uno puede formular más que hipótesis, conjeturas, ¿no? Pero yo creo que en parte tiene que ver con la historia reciente del Perú. Los candidatos, yo pienso ahora en los 5 y no solamente en los 2 de la última ronda, pero en fin, concentrándonos en los últimos 2 que nos quedan ahora, los candidatos han contribuido sin duda a ese enfrentamiento. Son personajes no solamente debatibles, sino conflictivos, ¿no? Ambos, creo yo. Pero yo creo que como mar de fondo hay un panorama social y político del país que está teñido por el resentimiento, que está teñido no solo por el malestar, que obviamente existe. Hay inventarios de los conflictos sociales en el Perú que son muy impresionantes, los lleva a cabo la Defensoría del Pueblo, que son muy detallados, muy cuidadosos. El nivel de conflictos locales, por ejemplo, en el Perú es sumamente agudo y sumamente agresivo, ¿no? La descentralización hecha a través de los mecanismos de poderes regionales no han logrado calmar este nivel de enfrentamiento, al contrario, esto se ha agudizado. Esto, a su vez, puede tener como una de sus raíces, yo creo que no es la única, pero sí una que es bastante objetiva, es la desigualdad social, ¿no? En el mes de mayo, o sea, hace unos días, en realidad hace 2 semanas, Macroconsult, que es una consultora empresarial más o menos reconocida, importante, insospechable de humanismo, de cualquier conciencia izquierdista o cosa parecida, publicó un estudio en el que sostiene que 14 de cada 100 hogares tienen ingresos mayores a lo que equivale a 256 euros mensuales, que es el monto necesario para cubrir la canasta básica. Son 1.000 soles en moneda peruana. 14 de cada 100 hogares superan el monto necesario para cubrir la canasta básica. Y solo 2 de cada 100 familias tienen un ingreso familiar superior a 769 euros. Solo 2 de cada 100 familias. Esto ha sido publicado de ahí tengo la información, por el diario Gestión, que es un diario del grupo El Comercio, también insospechable de humanismo. La siguiente pregunta que yo quisiera hacer es, ¿por qué estos 2 personajes en particular, ¿no? Mi hipótesis hace tiempo que algunos amigos la conocen, es que el Perú hace apuestas electoralmente. Apuestas de las cuales casi siempre sale perdiendo. Pero en el caso de Keiko, yo creo que la apuesta es un poco más cierta, tiene una base más clara. Keiko es hija de Fujimori. Y no solamente es la relación patente en una partida de nacimiento, sino que políticamente esto se ha expresado y se sigue expresando de muchas maneras, ¿no?
se ha dicho oficialmente por gente del partido de Keiko que quien dirige la campaña es Alberto Fujimori. Y claro, Alberto Fujimori, como sabemos, está detenido, pero está detenido en condiciones casi envidiables, ¿no? Es decir, Alan García ha puesto a disposición de él lo que era originalmente un centro de operaciones de la policía, de una división de la policía, pero que ha sido habilitada para tener una residencia bastante confortable en la cual recibe a sus seguidores, tiene todas las facilidades a cualquier hora del día para hacer cualquier cosa. Que se sepa, lo único que no puede hacer es salir de ahí, pero aparte de eso, todo lo demás. Entonces, bueno, esto se ha reconocido, es el jefe de campaña de Keiko. Ella además ha proclamado, y lo sigue proclamando, no es una frase dicha al descuido, que el mejor gobierno del Perú ha sido el de su padre. Solo se ha retractado indirectamente respecto a la promesa de indultarlo. En eso ha retrocedido. Ha dicho que no, que la justicia se encargará de eso. Parece que el Tribunal Constitucional efectivamente se va a encargar por los rumores que circulan. Pero evidentemente se sabe qué ofrece Keiko Fujimori. Yo creo que no ofrece solamente una certeza económica vinculada al mantenimiento de un cierto modelo neoliberal, digamos así, sino que ofrece un estilo de gobierno. Y la garantía de esto no solamente es el padre, que hasta ahora está preso, no sabemos por cuánto tiempo, pero que hasta ahora está preso, sino el equipo de gente que rodea a Keiko, que son los mismos personajes que rodearon a su padre, salvo los que están presos, claro, que son 76 exactamente. Tampoco sabemos por cuánto tiempo. Frente a eso, frente a esa certeza un poco pasadista, si ustedes quieren, pero claro, no están buscando un inca, sino, como diría Flores Galindo, sino están buscando un chino, en realidad, con Keiko. Frente a eso, o la China en este caso, claro, frente a eso, Humala representa borrosamente un cambio. Y digo borrosamente porque no se sabe bien en qué consiste ese cambio. Él mismo no lo ha dejado ver con claridad, ha cambiado su programa político varias veces, desde la primera a la segunda vuelta, en 2 meses lo ha cambiado 2 o 3 veces, ha planteado cosas que luego ha dicho que no ha planteado, o que quiere corregir, en fin, y luego hay estas sombras a las cuales, por lo menos al caso de Mamma Mía se refirió Yolanda, esta sombra sobre su pasado, ¿no? Hay el caso de Mamma Mía y el caso de su intervención, perdón, Madre Mía, lo estaba diciendo en italiano. Hay el caso del andahuaylazo al cual se refirió Scott Palmer. Hay una serie de cosas borrosas, oscuras. Sin embargo, yo creo que representa como símbolo el cambio. Es eso, el cambio a una cosa distinta, ¿no? Este es el asunto. Cuando uno mira las encuestas, no voy a dar cifras, pero sí voy a establecer unas correlaciones que me parecen interesantes. Cuando uno mira las encuestas, hay 4 correlaciones casi perfectas en la intención de voto por Keiko y por Ollanta. Una es Lima versus interior del país. O sea, Lima está con Keiko, gruesamente, el interior del país está con Ollanta. La segunda, más curiosa, es hombres y mujeres. Los hombres están con Ollanta y las mujeres están con Keiko. Estadísticamente esto es clarísimo. Bueno, la tercera es edad. A mayor edad, más voto por Humala. A menor edad, más voto por Keiko. Y digo, son correlaciones perfectas, son 4 grupos de edad, por ejemplo, ¿no? Y esto se ve como una línea perfecta. Y la última es la más obvia, en realidad la más esperable, es nivel socioeconómico. A menor nivel socioeconómico, menor voto por Keiko. Estos son los perfiles que tenemos, pero las razones por las cuales hay inclinaciones por uno o por otra, la verdad es que son difíciles de averiguar. Yo quiero compartir con ustedes una especie de perplejidad, con mucha claridad, porque es una perplejidad que me da vueltas hace un buen tiempo ya, desde hace
desde que empezaron las encuestas para la segunda vuelta. Y es cómo, sabiendo todos, y lo supimos desde hace mucho, en realidad, lo que era el fujimorismo, lo que fue el gobierno de Fujimori, y que ahora lo sabemos además gracias a una sentencia judicial que lo condenó a 25 años, con pelos y señales, con todos los detalles del caso, con pruebas muy discutidas, con todas las garantías para que se defendiera y todo lo demás. Es decir, no se puede ignorar lo que fue el gobierno de Fujimori. ¿Cómo es posible que la mitad del país quiera votar a la hija de Fujimori? Esto expresado por un periodista agudo, Augusto Álvarez Rodríguez, es, lo dijo él así, ¿cómo vamos a explicarle al mundo que condenamos al padre y votamos para presidenta a la hija? Les confieso que esta es mi mayor perplejidad de esta campaña. Y me quedo acá, esperando la segunda vuelta de esta ronda. Muchas gracias, profesor Luis Pázara. Bien, como comentaba al principio, me han pedido que introduzca el tema, también a la presentación, y también intervenga como panelista, ¿no? Por supuesto, no soy profesora universitaria como quienes me acompañan, pero simplemente quiero apuntar algo. Totalmente de acuerdo con las dos intervenciones y, en todo caso, complementando desde mi punto de vista como periodista. La polarización que vive Perú es patente. En Perú, en estos momentos, tengo la sensación personal como periodista y como peruana, la situación es que si no estás contra mí, estás conmigo, estás contra mí. A esa situación hemos llegado. Una anécdota, ¿no? Por ejemplo, tengo muchísimos amigos en Facebook y muchísima gente se posiciona, te invita a unirte a grupos contra Keiko Fujimori, contra Ollanta Humala. Y si no lo haces, creen que eres o humalista o fujimorista. Me parece bastante absurdo, ¿no? Porque no respetan el derecho a la perplejidad y a la contemplación de que Perú está en una encrucijada, que es lo que yo realmente creo, ¿no? En Perú el voto es un derecho, como en todas partes del mundo, pero también es un deber, es una obligación. El día 5 de junio estamos obligados a votar. En el extranjero no hay multa, pero en Perú sí hay multa para quien no vota. El otro día leía también a Carlos Basombrío decir que se imagina frente a la cédula de votación, no es una papeleta, es una cédula en la que tú marcas por tu candidato, que se imaginaba como frente a un pelotón de fusilamiento. Así nos sentimos muchos peruanos, ¿verdad? En el comercio hay muchísimos periodistas que se han pronunciado en este sentido. Siempre pienso que cuando te acusan de ser anti algo, no estás conmigo, estás contra mí, en cuanto a los medios de comunicación, pienso que es bueno, porque quiere decir que no estás apoyando ni una ni otra postura. Pero bueno, el tiempo tiene la... No se puede hablar ahora, señor, lo siento. Al final, si hay tiempo para las preguntas, le daremos la palabra, si nos respeta, por favor. Yo quiero apuntar, como decía el profesor David Scott Palmer, y como ha repetido el señor Luis Pázara ahora, Keiko Fujimori es hija de su padre, para bien y para mal. Ella no está allí por mérito propio, está allí por los réditos del padre, para bien y para mal. Ollanta Humala también es hijo de su padre, como sabemos los peruanos. Yo quiero recordar que, bueno, ¿para qué vamos a hablar de Keiko Fujimori? Creo que es ampliamente conocida su trayectoria. Quiero apuntar 3 cosas simplemente. Ella estudió en una universidad de Boston, precisamente. No sabemos con qué dinero todavía. No, sí sabemos. O sea, ¿de dónde salía ese dinero? Sabemos. Bueno, lo sabemos, ¿verdad? Con dinero, no sé, señor Público. Luis Pázara, público, de todos Público. los peruanos. Claro. También hay acusaciones que señalan que fue dinero del narcotráfico. También hay esas acusaciones, no está probado. Bueno, primer apunte que quiero dejar simplemente ahí, que me parece importante. En segundo lugar, la señora Keiko Fujimori llegó a ser primera dama porque a su madre la defenestraron, Susana Iguchi. Susana Iguchi era primera dama, esposa de Alberto Fujimori, y denunció que el hermano de Alberto Fujimori, Santiago Fujimori, estaba traficando, negociando con ropa que llegaba del extranjero para su negociado particular. Ella quiso denunciarlo y su destino ya es conocido. Fue defenestrada, un divorcio ipso facto rapidísimo, y también se dice que fue torturada en Palacio de Gobierno. Me cuesta mucho creer que Keiko Fujimori desconociera esto. Me cuesta mucho creerlo, sinceramente, como a mucha gente, ¿no?
ahora ella dice que no lo sabía, que en fin, que si cometió errores fue sin intención, etc. Con todos estos dos apuntes personales que hablan un poco de quién es para mí, de quién es Keiko Fujimori, en fin, ella dice que no lo sabía, etc. Pero para mí, como decía el profesor Luis Pázara, lo más importante en estos momentos es que está rodeada de la misma gente que gobernó con Fujimori. La señora Marta Chávez, a quien todos los peruanos conocemos, una de las máximas líderes del Fujimorismo, y va a ser congresista ahora, se inventó una palabra cuando se refirió a los crímenes de la Cantuta. La Cantuta es una universidad de Perú, y en esta universidad se mató a profesores y alumnos a manos del grupo Colina, que dirigía Vladimiro Montesinos. Está probado, no es una sospecha. Fujimori está en la cárcel, entre otras cosas, por la Cantuta y por Barrios Altos, como lo dije al principio. Ella se inventó una palabra y dijo que los profesores y alumnos se habían autosecuestrado. Y esta gente, Marta Chávez y compañía, es la que rodea ahora mismo a Keiko Fujimori. Yo veía el debate el otro día entre ambos candidatos. Keiko Fujimori, no sé, me parece que es una persona un poco endeble, aparentemente da esa imagen, no es agresiva, es tranquila, etc. Pero el problema a lo mejor ni siquiera es ella, ¿no? Sino sobre todo, como decía el profesor Luis Pázara, la gente que la rodea y que va a volver a gobernar si ella gana. Pero yo no puedo dejar de apuntar que el señor Ollanta Humala también es hijo de su padre. Su padre, como sabemos los peruanos, inventó el etnocacerismo, que a grandes rasgos, y aquí voy a ser maniquea, voy a apuntar tres temas, tres fundamentos ideológicos, si cabe la palabra, de su filosofía. Él se fundamentaba en tres temas, y me corregirán aquí las personas que me acompañan, que saben mucho más que yo. El Perú es solo para los peruanos cobrizos. Hay que fusilar a los homosexuales y hay que declarar la guerra a Chile. No sé si me equivoco, si he dicho algo que no se ajusta a la verdad. Esto decía el padre del señor Ollanta Humala. En este caldo de cultivo emerge la candidatura del señor Ollanta Humala. Basombrío, que tampoco es una persona sospechosa de fujimorista, ha dicho de Ollanta Humala que es una mezcla de fascismo andino con estalinismo de los años 50. Ya apunté al principio el caso Madre Mía, escalofriante. Repito, reitero que ahora mismo hay una investigación en marcha en la Fiscalía peruana para investigar si los testigos que se retractaron fueron comprados. Testigos que acusaron a Ollanta Humala en un principio de ser el comandante Carlos. En segundo lugar, aparte de Madre Mía, está el Andahuaylazo, que ya se ha comentado en esta mesa. Fue una intentona golpista, no contra un gobierno dictatorial, sino contra un gobierno democrático encabezado por Alejandro Toledo, en el año 2005, ¿verdad? Fue el Andahuaylazo, si no me equivoco, 2005. Bien, Andahuaylazo porque se intentó cometer en una zona de Perú que se llama Andahuaylas, aunque yo creo que aquí la gente en general sabe a qué me refiero. En este intento de golpe de Estado contra un gobierno democrático, murieron 4 policías cazados a sangre fría por los insurrectos que tomaron una comisaría. Quien encabezaba esta intentona golpista era Antauro Humala, hermano del señor Ollanta Humala, que ahora también está en la cárcel, Antauro Humala. Ollanta Humala estaba en ese momento de agregado militar en Seúl, y estos días ha salido a relucir nuevamente una grabación en la que se ve que él habla con una radio peruana, RPP, Radio Programas del Perú, diciendo que él apoyaba este levantamiento. No sé, utiliza expresiones, dice que era un levantamiento viril en favor del Perú, etc. Bueno, ha reconocido, por cierto, con Álvarez Rodríguez, que usted lo mencionó hace un momento, que fue un error. Bien. También, en cuanto a financiación, hay muchísimas dudas. El partido Gana Perú de Ollanta Humala no ha documentado de dónde se ha financiado. En las elecciones del 2006, el señor Hugo Chávez, presidente de Venezuela, apoyó sin ambaje, sin ningún disimulo a Ollanta Humala. Ahora no ha sido así, es cierto. El señor Ollanta Humala ha declarado que tiene un sueldo como militar en retiro de 2.500 soles, que son 600 euros aproximadamente, pero tiene a sus hijas en el colegio más caro de Lima, o uno de los más caros de Lima, y no sabemos de dónde ha salido tampoco la financiación de la campaña, tampoco de Fujimori. Ahora ambos nos piden que les creamos, que han cambiado, que si cometieron errores fue sin intención, y que en todo caso no volverán a cometerlos, y que se desmarcan completamente de sus padres, tanto una como el otro. ¿A quién le creemos? ¿A quién le entregamos nuestro acto de fe? Porque para mí es casi un acto de fe creerles. Fernando de Cislo
decía el otro día en una entrevista que no va a votar ni a uno ni a otro. Decía también, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Es un acto de fe, para mi modo de ver, lo que nos toca hacer a los peruanos el próximo 5 de junio. Hay una segunda ronda de intervenciones de la mesa, así que paso la palabra al profesor David Scott Palmer. Gracias. Bueno, yo tengo mucho interés en escuchar a los miembros que están aquí presentes, pero haría dos observaciones en esta segunda vuelta. Primero, lo que quisiera enfatizar, lo que nos ha contado, nos ha indicado Lucho Pázara, que es justamente la falta de institucionalización en el Perú. Hablamos de los partidos, pero hay que hablar de las otras instituciones también. Hay demasiados casos de personajes que logran dominar las instituciones cuando debería ser al revés. Y este proceso de la limitada institucionalización del Perú quizás es la llaga, si es no demasiado fuerte, que limita la capacidad de la democracia en proceso en el Perú de consolidarse. Y lo vemos en distintas instituciones, en este gobierno, que se han logrado ajustar sus normas de acuerdo con algunos individuos en posiciones de responsabilidad. Y una vez que se produce este fenómeno, es muy difícil salir de ello. Y los dos candidatos que han salido de la primera vuelta son dos candidatos muy personalistas. Y no hay la confianza que puedan contribuir, gane quien gane, a la reinstitucionalización o al incremento en la institucionalización de las organizaciones que más cuentan en el país, en el sistema judicial, en el sistema legislativo y en el sistema ejecutivo, en función de la burocracia profesional que debería formar parte de cualquier democracia moderna, sobre todo en función de sus productos, en lo que hacen para mejorar la situación de los peruanos que los hayan elegido. Y este es el segundo punto. El problema de la pobreza en el Perú, que también mencionó Lucho, que es una pobreza que ha bajado dramáticamente en los últimos 10 años, según todos los números disponibles de terceros grupos, como las Naciones Unidas. Ha bajado en 22% en los últimos 10 años, que es un logro importante. A nivel macro, una combinación de crecimiento económico con algunos programas para aliviar la pobreza. El problema con la pobreza ahora es que está muy mal distribuida. Más de la mitad, 53%, según algunas cifras, de la población de la sierra se encuentra en pobreza o extrema pobreza. Y esto es un fenómeno que el gobierno de Alan García no ha podido tocar, no ha podido responder. Como uno que trabaja bastante en la sierra, lo vemos que el shock económico que iba a llegar a la sierra nunca llegó. A los programas que iban a llegar a la sierra nunca llegaron. Y todavía hay limitaciones muy, muy fuertes en esta dinámica. De la óptica de lo que hemos visto, de los programas que se han propuesto y las experiencias del primer gobierno de Fujimori entre 93 y 98, podemos sacar unas experiencias positivas que indican que cualquier candidato que gane van a prestar mucho más atención a la pobreza en la sierra que los candidatos y los presidentes anteriores en los últimos 10 años por lo menos. Y esto es algo muy importante, y creo que es el otro reto principal, como nos ha señalado Lucho, es el otro reto principal que tiene que confrontar el país, que es el problema de la desigualdad, y la desigualdad no solo
económica, sino también reforzada por la desigualdad regional, que tiene que ver con aspectos étnicos, que tiene que ver con otros aspectos que son muy importantes de superar. Y mi impresión de mi propia experiencia y investigaciones sugiere que los dos candidatos tienen planes bastante bien desarrollados para trabajar con el microdesarrollo en la sierra, bien puntualizado, con posibilidades que no lograron los últimos dos jefes de Estado del Perú. Gracias. Gracias, profesor Scott Palmer. Profesor Luis Pázaro. Yo voy a mencionar 3 o 4 cosas que me parecen de interés. La primera es hacer notar, para los que creen en esas explicaciones económicas de la política, las imperfecciones del mercado político peruano, ¿no? Yo creo que el mercado político peruano está plagado de imperfecciones. Entre ellas, el papel de los medios de comunicación es el más siniestro, probablemente. En primer lugar, la concentración del poder mediático, que básicamente se llama el comercio, el grupo El Comercio, es muy importante. Y luego la polarización que los medios han tomado a favor de Fujimori, a favor de Humala, hacen que la información desde hace meses, en realidad, esté totalmente sesgada, manipulada, etc. Ustedes han leído seguramente la carta de Mario Vargas Llosa, hoy día publicada en El País, en la que pide al Grupo El País que su columna no se publique más en El Comercio, por lo que él llama la abyección a la cual ha llegado este diario en su posición fujimorista, que no es de siempre. Efectivamente, Yolanda tiene razón, El Comercio y Canal N jugaron un papel muy importante para acabar con Fujimori en su momento, pero desde que un determinado grupo de la familia logró el control del grupo económico El Comercio, esto ha cambiado y se sabe, incluso con nombre propio, que es mencionado, es Marta Meyer Mero Quesada, es mencionado en la carta de Vargas Llosa. Esto ha distorsionado totalmente el papel del diario El Comercio y del grupo, porque El Comercio es mucho más que el diario, son 4 diarios, si no me equivoco, y además es un canal de cable muy importante, Canal N, y son un paquete de acciones muy importante en Canal 4, que es el canal de mayor sintonía del país en señal abierta. Este es un papel muy triste, en realidad, de los medios de comunicación. No solo es el caso del Comercio, Correo es una cosa más nauseabunda. Y de otro lado, hay 2 diarios con Humala, que creo que mi impresión es que, sin llegar a los excesos manipulatorios del Comercio, tampoco brindan información equilibrada o verdaderamente respetable. Luego pasamos a los personajes, ¿no? Y hay personajes que están en campaña de una manera desembosada, y esto tiene que ver con la falta de institucionalización, ciertamente. Juan Luis Cipriani es uno de los más caracterizados. Como sabemos, Cipriani fue hombre de confianza de Fujimori en las épocas de Ayacucho, y pues ahora, desde el púlpito, está en una campaña desembosada por Keiko, ¿no? Ni siquiera hay institucionalización en la Iglesia, digamos, que uno podría pensar que es un último refugio. Bueno, ni siquiera allí. Menos la hay ciertamente en Palacio de Gobierno. Alan García es parte de la campaña de Keiko también. Esto ha hecho, se han lanzado algunas insinuaciones que son muy preocupantes de fraude, que esta sombra, digamos, es muy peligrosa para lo que venga después de la votación del domingo. De hecho, se dijo que el gobierno tenía un plan llamado un plan Sábana para lograr que Keiko gane las elecciones, y se dijo también que había manipulado un conflicto regional en Puno con el objetivo de impedir la votación en esa zona, que es una zona en la cual Ollanta Humala tiene una clara mayoría, según indican las encuestas y según indica la primera vuelta. Yo diría que hay un personaje, no es un personaje, exactamente es una institución, más que habría que mirar con más información y más atención de la que se le está dando, que es la Embajada de Estados Unidos. Creo que la Embajada de Estados Unidos en esta campaña se está jugando, bueno, se ha jugado en casi todas, ¿no?
y en casi todos los países, además. No estoy dando ninguna novedad. Pero creo que en esta campaña claramente su posición anti-Humala ha sido definida, ha sido expresada a través de una serie de medios y de personajes. Por supuesto, de esto no hay pruebas hasta que se publiquen los Wikileaks de esta época. Pero me parece que es un actor que habría que mirar con atención. Todo esto ha hecho estas imperfecciones del mercado, como las he llamado con cierta elegancia, ha hecho que esta campaña sea una disputa de miedos. Es decir, toda la manipulación de la información se dirige a crear miedo respecto al candidato que el dueño del grupo, el dueño del medio o quien maneja un medio informativo trata de enemistar con la opinión pública, ¿no? De un lado está el miedo a Chávez, que es una especie de fantasma de la campaña, ¿no? Realmente es esta asociación con Chávez, que parece ser que, yo no sé si es verdadero o no que tanta gente se asuste con Chávez en Perú, digo, ¿no? Pero se ha sido usado como una especie de fantasmón durante la campaña, un cuco, diríamos en el Perú, ¿no? Para asustar al voto por Humala. Del otro lado es el miedo a que vuelva una cosa así como fue el gobierno de Fujimori. Yo diría que ahora mi impresión es que en esta segunda vuelta, más que las expectativas, prevalecen los miedos. Y desgraciadamente estos no son miedos que surgen de lo que son los candidatos, sino de lo que se dice a través de los medios y a través de ciertas influencias, se dice que son esos candidatos. Segundo punto, el debate. Francamente, los términos del debate, Yolanda nos ha dicho algo de eso en su intervención, es el de un país que avergüenza. Es una mezcla de racismo selectivo, pero racismo, con clasismo, ya no estoy hablando de los medios, estoy hablando de las gentes que participan en el debate, ¿no? Basta mirar internet un rato, digamos, para darse cuenta de esto. Todo vale. Todo vale, incluso las infamias que se han dicho contra el único premio Nobel que tenemos en el Perú y que probablemente va a ser el único premio Nobel que tengamos durante décadas, si no siglos. Bueno, las cosas que se han dicho sobre Mario Vargas Llosa y se siguen diciendo, ¿no?, en este debate, realmente a mí me avergüenza como peruano y supongo que no solamente a mí. Y en esto debo decir que las desigualdades también se notan, porque los estratos de IE no tienen acceso a Internet. Entonces lo que leemos en Internet viene de los estratos A y B, ¿no es cierto? Ese 13% de la población que se siente amenazada por Humala o por que sabe Dios qué fantasmas, creen que van a perder algo si es que no gana Keiko y que está diciendo cualquier cosa, ¿no? Que ha dicho cualquier cosa. El tercer punto es este del voto en el extranjero. Efectivamente es el 3,7 o algo, 3,78 el del padrón. Parece ser que es menor la incidencia de la votación misma, es entre 2 y 3% la incidencia de la votación, o sea, los votantes efectivos. Yo me pregunto, como peruano residente en el extranjero, algo que sugiero que los que aquí son peruanos y residen también, se pregunten, ¿tenemos derecho a decidir nosotros la elección? ¿No viviendo en el Perú? ¿No viviendo por muchos años en el Perú? Yo sé que en Galicia las elecciones españolas se deciden por los que votan fuera y también me preocupa el mismo problema. Creo que los españoles que viven fuera no tienen derecho a decidir quién gobierna Galicia, pero creo que, lo tengo por lo menos como duda, creo que este es un problema que tendríamos que plantearnos. Lo que a mí me pareció una reivindicación muy positiva, y es que los peruanos en el extranjero pudiéramos votar hoy día en un 50-50, ¿no es cierto?, que nos da la posibilidad de decidir una elección, siento temor y tengo un pequeño sentimiento de injusticia al respecto. Último punto, creo que gane quien gane el domingo, y no lo sabremos hasta sabe Dios cuándo, el país queda extraordinariamente enfrentado. No solamente es un problema de cómo funciona el Congreso, que ya Scott Palmer nos ha adelantado eso, pero creo que las viejas fracturas nacionales que conocemos, que tienen que ver con problemas étnicos, con problemas de desigualdad, con problemas de racismo, con problemas de
de discriminaciones varias, etcétera, creo que esas viejas fracturas nacionales salen agravadas de esta campaña electoral. Y finalmente, para terminar, quiero leerles, si ustedes me permiten, son unas cuantas frases, un texto que recibí, consulté con algunos amigos, les he dicho ya que esta noche yo sigo bajo el efecto de la perplejidad en muchos sentidos, y consulté con algunos amigos qué podía decir yo esta noche en esta reunión. Y quiero leerles el texto que más me pareció más interesante. Se dice, me dice este amigo, lo que se siente, la verdad, que el Perú por sí y ante sí, sin que nadie lo obligue, se ha puesto en la más difícil situación, elegir entre dos opciones discutibles, una de las cuales, sin embargo, la que encarna Keiko Fujimori, es absolutamente indignante, humillante, impresentable. Un país es algo más, mucho más que solo números, PBI, exportaciones, Producto per cápita. Es historia, tradición, cultura y dignidad. Es inaceptable que quien personifica a la nación sea la hija, primera dama en su momento, de quien está preso y sentenciado por delitos contra los derechos humanos y corrupción. El Perú sería el hazmerreír del mundo. Termina la cita. Este es el riesgo que el país afronta este domingo. Gracias. Gracias. Sí, quería también, finalmente, para terminar la ronda de intervenciones, apuntar tres cosas, ¿no? El profesor David Scott Palmer se refirió antes a los congresistas de Toledo en el Parlamento, ¿no? En estos momentos, seguramente ya toda la gente que está aquí lo sabe, y si no, lo voy a mencionar, los candidatos que tenían posibilidades en la primera vuelta se han posicionado. Ustedes saben que el expresidente, presidente Alejandro Toledo, ha dicho que votará por Ollanta Humala, pero no toda la gente que iba con Alejandro Toledo ha dicho lo mismo, y seguramente sus congresistas harán lo propio, seguramente irán por otros derroteros. ¿Cómo olvidar aquellos terribles Vladivideos por Vladimiro Montesinos, en los cuales diferentes personalidades del mundo político y los medios de comunicación pasaron por el cuarto en el cual se les sobornaba, y quedó testimonio gráfico e imperecedero de esta terrible corrupción, ¿no? Me refiero al transfugismo probable que es posible que se cierna sobre Perú nuevamente. Se ha hablado de racismo. El racismo puede ser en un sentido o en otro. Efectivamente, Perú adolece de grandes desigualdades y de un racismo exacerbado. Lamentablemente, el candidato que gana el 5 de junio se enfrenta a una tarea monstruosa, diría yo, de reconciliar a un país muy enfrentado. Opino también, como algunas personas de esta mesa, que Perú es un país muy desigual y estamos tributando de eso ahora, estamos pagando la factura de eso en estos momentos. Lima se mira mucho el ombligo, qué duda cabe. Hay un crecimiento de casi 10% en los últimos años, pero un crecimiento que lamentablemente no llega a donde tiene que llegar, le llega a muy pocos todavía, y el resultado de las elecciones así lo demuestra. En el Comercio se ha publicado siempre la columna del señor Mario Vargas Llosa, incluso en los últimos tiempos cuando no estaba de acuerdo y lo manifestaba con el Grupo del Comercio. Yo quiero leer, si me permiten, porque yo no soy propietaria del Comercio, pero sí el Comercio ha respondido hoy mediante una carta firmada por el director Francisco Miro Quesada. Voy a leer una parte, la última parte simplemente. En estas, como en todas las elecciones, el Comercio ha mantenido su sólido compromiso con el sistema democrático, publicando las agendas de gobierno, organizando mesas redondas, debates presidenciales, además de audiencias vecinales, regionales y sectoriales, en los que han participado todos los grupos políticos democrática y pluralmente. Nuestra página editorial, además, está abierta a columnistas de las más diversas tendencias. Nosotros no somos los que hemos cambiado. Nuestro compromiso sigue siendo con el país, la democracia y con el respeto a la libertad, el pluralismo y la tolerancia que el sistema político garantiza. Francisco Miro Quesada. Hoy, por ejemplo, uno de las notas de opinión se titula, firmada por el señor Belit, se titula «Debemos votar por Humala». Se da tribuna a todos. Insisto, el Perú está muy polarizado y llega un momento en el que te empujan y te conminan a posicionarte de un lado o de otro, lamentablemente.
y no te permiten la pluralidad en muchos sentidos. En cuanto a la desigualdad, que yo sí quiero terminar con esto, mi intervención, Perú tiene 10 millones de pobres, tenemos que pensar en esto, 3 millones de ellos en extrema pobreza. Esto es lo que hay que combatir y a esto nos enfrentamos. Finalmente, señor Carlos de la Morena, quiero saber si hay tiempo para preguntas porque me comentó un tema de horarios hoy en Casa de América complicados. Señor Bastenier. Hay micro. Quiero tranquilizarle, porque todo puede ser peor. En Colombia, Pablo Escobar se hizo su propia cárcel de 5 estrellas, la diseñó él como él quería, la pagó él de todas maneras, eso hay que reconocerlo, y salía a tomar el aperitivo al bar más próximo a la cárcel todos los días. Y lo sabía absolutamente todo el mundo, o sea que se puede batir el récord de Fujimori y el de quien sea. Pero quiero decir muy rápidamente, y sin tratar de monopolizar esto, que lo de la desigualdad está muy bien, sí, por supuesto que es cierto, pero yo creo que el problema no solo peruano, sino de bastantes países, de bastantes presuntas naciones de América Latina, es la inexistencia de la nación. Yo no sé hasta qué punto, y Yolanda por supuesto sabe todo eso perfectamente, hasta qué punto están ustedes familiarizados con la expresión el hecho diferencial, puesto en circulación por el nacionalismo catalán en este país, que consiste en decir que el Cataluña es diferente, pues porque hablan una lengua un poco distinta del castellano, o el castellano un poco distinto del catalán, por supuesto, aunque no hay diferencias ni étnicas, ni sociales, ni de visión del mundo, ni absolutamente nada. Donde he notado yo el hecho diferencial ha sido en Lima. En Lima. Ahí hay varios Perús que no tienen que ver absolutamente nada el uno con otro. Los indiesitos que te dicen gaseosita, gaseosita. ¿A qué país pertenecen? No creo que lo sepan. Y una última cosa, ¿no creen ustedes que el voto de Ollanta se esconde en alguna medida? No se revela con la misma facilidad con que se da a conocer el de Keiko Sofía Fujimori, que estoy de acuerdo con usted que la estupefacción total que pueda ser elegida presidenta de ningún sitio, ni de la escalera en la que vive. Hay que dejar que pregunten, ¿no? Sí. Porque hay una ansiedad Ok. por preguntar. ¿Se puede? Buenas tardes. Permítame felicitarle a los encargados de la Casa de América por haber hecho esta conferencia. Solamente quiero hacer una pequeña observación de cuestión de orden al que me envió el email del consulado, en el cual decía que habían 2 conferencistas, pero acá estamos escuchando a 3. Creo que el director de debates tiene una función específica y no poner su punto de vista, que para eso puede bajar al llano. En el caso, yo quería hacer una pregunta que creo que no han tratado los 2 conferencistas invitados. Es sobre la tributación. Un punto muy importante es la tributación, porque precisamente a los peruanos se nos está engañando desde que se comenzó la República. Comenzó la República en el Perú, nos independizamos de España, entre comillas, pero ¿quiénes sostenían a la República? El tributo indígena, esos cholitos eran los que sostenían a la República. La República formada por criollos, por blanquitos, etcétera, etcétera, los cuales no trabajaban, no tributaban, y los únicos que sostenían la República era el tributo indígena. Tributo indígena que lo suspendió nuestro gran presidente Mariscal Castilla. ¿Por qué lo suspendió? ¿Acaso porque tributaban también la masa criolla? No, porque hubo la riqueza del guano, y entonces había tanta riqueza, ¿no? Se dice que esa riqueza inmensa solamente llegaron a pagar el 10%. Imagínense, ¿por qué ellos lo pagaban? Porque había pugnas entre las compañías exportadoras del guano, que ¿quién daba más al Perú? A ese se le daba, no porque se le ponía impuestos. Y entonces Castilla tenía cualquier cantidad para que así explotase el cañoncito por donde sea, había para regalar dinero a quien sea. Por eso se abolió el tributo indígena. Pero hubo otra cantaleta para la cual la masa indígena todavía no podía ser ciudadano del Perú, al cual habían ayudado a contribuir a que
que se formase, que no sabían leer y escribir, no sabían leer y escribir el castellano, y entonces no tenían derecho al voto. ¿Y eso hasta cuándo? Hasta ahora último más, hasta en la década 60 del siglo pasado, hasta 1960 por ahí, en que recién se da el voto al analfabeto, sin saber que esos habían creado ese inmenso imperio, donde se demostraron, ya, para terminar, en este momento, todo lo que se puede hacer, esa pobreza que se habla tanto, que los dos expositores nos han hablado tanto, los tres expositores nos han hablado tanto de esa pobreza, es que porque precisamente en el Perú, en este momento se está sacando gran cantidad de minerales, entre ellos el oro, los cuales no tienen la tributación justa. Sabemos nosotros que hay un tratado de libre comercio con Suiza, muy poquito lo saben, ¿no? Fue silencioso ese tratado. Suiza nos vende medicinas caras, ya no nos vende relojes, porque ahora los japoneses, ¿no? Los japoneses y los chinos nos venden más barato, pero nos venden medicinas caras, pero traen oro, porque ahora como el euro, el dólar, el yen, el yuan, toditos están balanceándose, entonces se fortifican sus arcas con oro, que lo cual lo sacan del Perú. De eso quisiera que alguna nota de los dos expositores, a ver, porque eso sería para precisamente financiar los programas de sanidad y educación, que uno de los programas lo tiene, el de Ollanta, ¿no? El de la otra señora, no sé. Buenas tardes, soy Vito Saavedra, miembro del Comité Central y de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Peruano. También miembro de la coordinadora de la izquierda peruana en España. Agradecer a los organizadores de este evento, ya que son muy necesarios para aclarar muchos puntos que todavía no se llegan a entender. Nosotros en el Perú hemos sido testigos de diferentes masacres, no solamente la de Mamá Mía o Madre Mía. En Satipo, Ucayali, San Martín, diferentes partes del Perú. Con helicópteros artillados, los militares disparaban a aldeas, a colegios, a escuelas, porque ahí había un militante de Sendero Luminoso de la banda asesina, hay que decirlo claramente, y por matar a uno de ellos, pues mataban a todos. Pero esto no solamente era una dirección dada a las fuerzas represivas para combatir en una parte del Perú el terrorismo, sino era una dirección dada a nivel general en la cual se ponía el aparato represivo del Estado, que es el ejército, para poder eliminar, bien es cierto, la lucha de Sendero Luminoso, pero también de paso mataban a muchos inocentes. Dentro de ello el comandante Ollanta Humala, como mando intermedio. Entonces, si nosotros queremos señalar, en el caso de Madre Mía, a Ollanta Humala, pues deberíamos de señalar a casi la totalidad de los mandos intermedios que en ese momento estaban luchando contra el terrorismo en el Perú. Por tanto, yo creo que no es aceptable el criterio de decir que Ollanta tiene un pasado negro, separándolo a él del resto. Y teniendo en cuenta que los fujimoristas y otros se jactan de haber derrotado al terrorismo. Pues entonces ellos han ordenado a esos mandos para que desarrollen esas actividades terroristas, siendo parte de su estrategia. Termino. El Perú está desarrollándose, bien es cierto, económicamente, y ha llegado a lo que ha llegado porque es un vendedor de materia prima, únicamente, sobre todo minera. La riqueza que hay en el Perú es por la venta de los minerales y por la coyuntura favorable que el mercado mundial se le presenta, puesto que los precios de los minerales en el extranjero son altísimos, y entonces el Perú ha ganado mucho dinero. ¿Cuál es la diferencia que nosotros, integrando Gana Perú, tenemos con Keiko Fujimori? Pues simplemente es eso, renegociar, no echarlos, renegociar
hablar, negociar, para que mayor parte de esos recursos mineros que se explotan quede para el Perú, para poder desarrollarlo mucho más de lo que ya está desarrollándose. Por tanto, eso es cambiar el modelo en que únicamente un grupo social de las altas esferas del Estado se beneficiaban y nosotros en cambio proponemos la redistribución o una distribución más justa de las riquezas que puedan llegar al Perú. Creemos que eso es la parte fundamental y nos diferencia con Keiko Fujimori y su padre, que ya estuvieron en el gobierno y no lo hicieron. Bien, pasamos a las respuestas. No sé quién quiere comenzar, profesores. Yo tengo, dos comentarios muy breves. Creo que efectivamente Humala solamente fue un mando medio, pero lo que pasa es que es el único mando medio del ejército que es candidato presidencial. Y esa es la diferencia. Y a mí me parece una diferencia muy importante. No digo que en los demás no haya responsabilidad, pero sí me preocupa que haya responsabilidad por una masacre, o por una matanza, o por unas torturas, o por unas desapariciones, en quien es candidato presidencial. Esta es la diferencia. Sobre el aspecto tributario, pues yo estoy de acuerdo con las dos intervenciones. Creo que lo que hay, digamos, de un lado, objetivamente hablando, es que hay un régimen tributario laxo, generoso, abierto con la inversión extranjera, que es lo que ha permitido efectivamente ese tipo de explotación minera que en este momento es importante en términos de balanza comercial, pero que no deja suficientes beneficios al país. Yo creo que esto está claro y creo que la propuesta de Humala es muy razonable en ese sentido. Yo creo que la propuesta de renegociar los términos de los contratos existentes es una propuesta que no tiene nada radical y que en varios países se ha demostrado que es exitosa. Es el caso de Bolivia, es el caso de Ecuador, digamos, y que ni siquiera ha propiciado la fuga de capitales ni la fuga de la inversión. Ahora, el segundo elemento que está ligado a esto es el manejo de este tema en la campaña electoral. Y entonces allí es donde uno ve cómo esta manipulación, de la cual yo hablaba hace un rato, en la que siento discrepar con Yolanda, pero en la cual el comercio tiene un rol distinguidísimo, y el perro de presa, el que muerde, es Perú 21, ¿no es cierto? Es el que sale a ladrar con este tipo de temas, están todos los días diciendo que un cambio en las reglas de juego económicas van a propiciar que la inversión extranjera se vaya, que el Perú se quede sin capitales y en consecuencia la pobreza aumente. Esto es pan de todos los días en titulares, no en página de opinión, en titulares, ¿no? En página de opinión cualquiera se puede dar el lujo de poner a quien quiera porque sabe que las páginas de opinión se leen mucho menos que el resto del periódico. O sea que eso no es un mérito. Pero esta es la campaña de manipulación. Entonces, el miedo, en parte, ha utilizado esta propuesta que yo creo sensata y viable de Humala para ajustar la tributación a niveles más internacionales simplemente, lo ha utilizado para sembrar el temor a que esto va a producir una especie de debacle nacional y si la bolsa cae 1,5 puntos o 2 o 3 puntos, esto es porque en la encuesta de hace 2 días Humala repuntó, ¿no? Esto es todos los días titulares del Comercio, Perú 21 y Correo. Gracias. Profesor Scott Palmer. Sí, creo que el punto de la tributación es un punto muy importante, pero creo que es un punto que debería notar en su forma mucho más amplia. Perú tiene un nivel de tributación colectivo ahora que es la tercera parte de lo que tiene Europa. Es la mitad de lo que tienen los Estados Unidos y nosotros nos quejamos de ser con una tasa impositiva demasiado alta. Es un problema si el Perú quiere financiar, gane quien gane, los grandes proyectos que tienen programado, tiene que financiarlos. Y la bonanza, la historia de la bonanza es la historia de fracaso, es la historia de subidas y gastos astronómicos durante las subidas y un empobrecimiento dramático cuando se vayan cayendo.
dicen, bueno, ya no se van a caer porque ya estamos en una época de mucha más demanda porque se van escaseando las materias primas. No, hay que ver, y es justamente eso que va a la limitada institucionalización nacional y los rubros que hay que trabajar. Uno de ellos es de asegurar una buena tributación, de asegurar que haya niveles adecuados para no solo pagar las cuentas hoy día y pagar los nuevos programas que se han proyectado en los próximos 5 años, sino también ahorrar una parte para poder tenerlos cuando llega el desastre, cuando hay el nuevo terremoto, cuando hay un colapso en los precios. Algunos países logran ahorrar miles de millones de dólares durante los buenos tiempos para poder tenerlos en los años de las vacas flacas. Perú no ha logrado poder hacer esto y creo que es uno de los retos que cualquier gobierno va a tener que confrontar. Hace tiempo que debía haberlo confrontado y no lo han hecho bien, a mi juicio, como extranjero, y el Perú tiene la obligación, me parece, de buscar la forma de asegurar que todos paguen su proporción justa, que puede significar una renegociación de los impuestos, los impositivos en las empresas extranjeras. Sabemos muy bien que son las empresas extranjeras que siguen los patrones de la ley, no necesariamente a las empresas locales o los individuos locales. Entonces, si se puede armar un nuevo programa impositivo, sobre todo durante estos tiempos de bonanza, más allá de las contribuciones voluntarias para estas distribuciones que no son muy equitativos a nivel nacional, creo que se puede avanzar bastante. ¿Puedo preguntar algo a David? No sé si te he entendido bien. Dices que las empresas extranjeras son las que se comportan de acuerdo a la ley y las empresas nacionales, ¿no? ¿Eso es lo que has dicho? Estoy diciendo que es mucho más difícil para una empresa extranjera. ¿Tú crees? De violar es bastante clara en términos de lo que pagan en términos de impuestos. Sí. Sí. Las empresas extranjeras que han invertido en minería han logrado contratos especiales de inversión que los han liberado de impuestos que no tiene ninguna empresa nacional. Y eso para mencionar el caso de Perú. Si quieres vamos a Argentina y vemos los escándalos de la IBM y los millones de dólares con los que coimearon al gobierno argentino. Bien, muchísimas gracias, profesores, muchísimas gracias al público. Yo quiero referirme a lo que comentaba Miguel Ángel Bastenier, que es del diario El País. Él hablaba de un voto oculto, porque todos nos preguntamos ahora qué va a pasar el domingo. Yo creo que hasta que no pasen algunos días luego de esto no sabremos cuál es el desenlace. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Miguel Ángel Bastenier. Hay un voto oculto no solamente porque la gente lo oculta, valga la redundancia, sino porque las encuestadoras no llegan a los puntos más apartados del país, que es donde yo creo, y creemos mucho seguramente, que hay más voto pro Humala. Entonces, probablemente en esos momentos las encuestas, depende de qué encuesta se lea, hablan de un empate técnico, un punto por arriba, otro punto por abajo. Por aquí dicen que va a ganar Humala, hay gente que se va a ganar Fujimori, en fin, yo no tengo la bola de cristal. No hemos hablado de la corrupción, pero bueno, yo creo que como estos ciclos continúan, tendremos para seguir debatiendo sobre este punto tan importante en América Latina. Lo siento muchísimo, paso el turno de preguntas y tenemos que dar por concluida la mesa. Gracias a los asistentes, a los profesores Luis Pázara y al profesor David Scott Palmer y a la Casa de América. Y a todos ustedes, muchas gracias. Gracias a ustedes.